Arrancamos esta nueva exploración. A ver, vamos a imaginar por un momento una historia de origen épica, casi como si estuviera sacada directamente de un cómic de los 80. Pero ojo, en lugar de rayos láser o superfuerza, el superpoder definitivo aquí es la capacidad de diseñar un universo que sea perfecta y absolutamente justo desde cero. Suena bien, ¿verdad? Hoy nos vamos a sumergir en uno de los experimentos mentales más alucinantes de toda la filosofía política moderna. Nuestro guía será la brillante mente del filósofo John Rawls. Y, como lo prometido es deuda, nos vamos a enfocar única y exclusivamente en los dos pilares gigantescos que sostienen todo su pensamiento: la posición original y el velo de la ignorancia. Nada más. Ni un desvío. Vamos al grano. Entonces, la gran pregunta que detona todo esto es la siguiente: ¿cómo podríamos diseñar una sociedad verdaderamente justa si nadie supiera quién va a ser dentro de ella? Pensemos en un estado completamente artificial de igualdad absoluta, un lugar donde los arquitectos que están escribiendo las reglas del juego son, literalmente, ciegos a sus propias identidades futuras. No tienen ni idea de si nacerán ricos o pobres, si formarán parte de una mayoría o de una minoría. Es un gancho narrativo brutal, ¿a que sí? Bueno, pues esta incógnita es el núcleo absoluto, el motor de todo este mecanismo filosófico que vamos a desglosar ahora mismo. Pasamos a nuestra primera parada. Sección 1. El origen de la equidad, combatiendo la amenaza utilitarista. A ver, para poder entender y llegar a esa famosa posición original, primero tenemos que quitarnos de en medio una idea previa. Tenemos que rechazar de plano el utilitarismo clásico, ese viejo sistema donde básicamente la felicidad de la gran mayoría podía justificar que se sacrificara a las minorías sin ningún tipo de reparo. Pues bien, la justicia de Rawls viene a decir no. De eso, nada. Su modelo busca ser un escudo de protección incondicional para absolutamente todos y cada uno de los individuos. Es, digamos, el paso previo y necesario para montar su gran experimento mental de diseño social imparcial, porque la equidad real necesita un mecanismo bastante más profundo que simplemente ponerse a contar quién es más feliz. Lo que nos lleva directamente a la sección 2. La posición original. Una pizarra en blanco cósmica. Vale, ¿qué es exactamente la posición original? Básicamente es una situación hipotética de contrato desde una igualdad inicial. Históricamente, grandes filósofos como Hobbes o Rousseau nos hablaban del estado de naturaleza, ya sabéis, ese estado salvaje, casi primitivo, antes de que existiera la civilización. Pero hablemos claro. Ese concepto necesitaba una actualización urgente. ¿Por qué? Porque en ese estado de naturaleza clásico, los más fuertes o los más listos siempre podían aprovecharse de los más débiles para imponer unas reglas que casualmente les favorecían a ellos. Así que la posición original entra en escena y elimina por completo a esos villanos de la ventaja social o de la fuerza bruta. Es como un contrato social purificado, un laboratorio totalmente estéril donde podemos crear las normas sin que se nos contamine todo con nuestro egoísmo humano. Y aquí hay que subrayar un elemento que es absolutamente fundamental. En esta posición, repito, en este escenario, nadie es más fuerte, nadie es más inteligente, nadie tiene una ventaja inherente sobre el de al lado. Es un contraste brutal con la realidad que vivimos día a día, claro. En el mundo real, todos nacemos con ventajas y desventajas, geográficas, genéticas, económicas, ya sabemos cómo funciona. Pero en este espacio abstracto que propone Rawls, todos los representantes están exactamente al mismo nivel. Cero privilegios que defender, cero debilidades que esconder. Es literalmente el punto de partida perfecto, totalmente imparcial, para asegurar que cualquier acuerdo al que lleguemos sea 100% legítimo. Entramos en la sección 3, el velo de la ignorancia, el gran ecualizador. Y aquí llega la herramienta principal, el velo de la ignorancia. ¿Qué es? Pues es una condición dentro de la posición original que priva a los individuos de toda información moralmente irrelevante sobre quiénes van a ser en el futuro. Es decir, para que este contrato funcione de verdad, la gente que está diseñando la sociedad tiene que tener los ojos vendados respecto a su propio futuro. Tienen que diseñar las reglas sin saber si el día de mañana van a ser hombres o mujeres, de qué raza serán, si van a nacer en una cuna de oro o en la pobreza más absoluta. Es más, ni siquiera conocen sus propias capacidades intelectuales o físicas. Este superpoder conceptual del que hablábamos al principio obliga sí o sí a los que toman las decisiones a operar sin un solo gramo de prejuicio. Increíble, ¿no? De hecho, el propio arquitecto de todo esto, John Rawls, dejó escrita una máxima que es inamovible. Dijo: los principios de la justicia se eligen detrás de un velo de ignorancia. Esta es la regla de oro que cimenta todo este universo que estamos diseñando. Y tiene todo el sentido del mundo, porque al eliminar toda esa información personal, que es lo que nos hace parciales a los humanos, la única conclusión a la que puedes llegar al poner las normas es ser equitativo. Piénsalo.
Si nadie sabe el lugar que le va a tocar ocupar, nadie, absolutamente nadie, va a querer fastidiar a ningún grupo en concreto, básicamente por el miedo tremendo a terminar formando parte de él. Es la garantía absoluta de imparcialidad. Avanzamos a la sección 4. Lo conocido y lo desconocido, reglas de la simulación. Imaginemos esto como si fuera la hoja de estadísticas de un personaje en un juego de rol. Hay reglas súper estrictas sobre qué se borra y qué se mantiene bajo este velo. Lo vemos aquí. Rasgos personales como tu género, tu raza, tu clase social, tu fuerza o incluso tus propias creencias sobre qué es el bien. Todo eso queda totalmente borrado, oculto. No lo sabes. Sin embargo, ojo a esto, lo que sí conservas es el conocimiento general sobre cómo funciona el mundo. Entiendes de psicología humana, de economía y de las leyes sociológicas básicas. Sabes, por ejemplo, que en el mundo va a haber recursos limitados. Eso es lo que Rawls llama escasez moderada. Los recursos no son tan escasos como para que tengamos que matarnos por ellos, pero tampoco son infinitos como para no necesitar reglas. Así que, en resumen, eres ciego respecto a ti mismo, pero muy consciente de cómo funciona el mundo en general. Y esto nos lleva a la sección 5, la racionalidad bajo el velo, desinterés mutuo en el vacío. Algo muy interesante es que Rawls no peca de ingenuo. No asume que vayamos a ser todos unos santos de repente. Para nada. Los actores que están en este vacío cósmico son seres completa y absolutamente racionales que, sorprendentemente, siguen buscando promover sus propios intereses. No están actuando por una compasión divina ni por altruismo puro. Pero claro, como no tienen ni idea de cuáles van a ser sus objetivos específicos en la vida, todos van a coincidir en algo. Van a querer asegurarse la mayor cantidad posible de lo que llaman bienes primarios. ¿Y qué son? Pues cosas como derechos, libertades fundamentales, riqueza, oportunidades y algo clave, el autorrespeto. Además, actúan con lo que se denomina desinterés mutuo. Esto significa que ni sienten envidia por el éxito del de al lado, ni tampoco están dispuestos a sacrificarse por él. Son, en el fondo, unos calculadores racionales intentando asegurarse el mejor escenario posible para ellos mismos dentro de esta simulación. Entonces, bajo estas condiciones tan particulares, se da una progresión lógica que es ineludible. Es como una reacción en cadena. El paso 1. Partimos de esa ignorancia total sobre nuestro estatus futuro. De ahí saltamos de cabeza al paso 2. Surge un miedo muy real, muy profundo, a terminar en el escalón más bajo de la sociedad. Porque claro, si pudieras acabar siendo el más pobre o formar parte de una minoría oprimida, lo más lógico y racional es el paso 3. Vas a querer diseñar unas leyes protectoras fuertísimas para los menos favorecidos. Por si acaso te toca a ti. Y es exactamente así como llegamos al paso 4. El surgimiento de la justicia imparcial. Es decir, actuar en beneficio propio, pero estando bajo ese velo de total desconocimiento sobre quién vas a ser, es precisamente el motor que genera unas reglas que, al final, resultan ser justas para absolutamente todos. Finalmente llegamos a la sección 6, el resultado del experimento, estableciendo la equidad. Y bueno, ¿cuál es el resultado ineludible de operar bajo este famoso velo de la ignorancia? Pues el principio de libertades. Al final, toda persona va a exigir que se garantice el esquema más amplio posible de libertades básicas para todos. Como no sabes quién vas a ser, la única decisión que tiene sentido desde esa posición original es garantizar una protección universal que sea inquebrantable. Tienes que blindar esas reglas básicas asegurándote de que no dependen de ningún privilegio. Nadie en su sano juicio aceptaría arriesgar su propia libertad apostando a que, por suerte, le va a tocar nacer en el grupo de los poderosos. Sería una locura. Por lo tanto, establecer un sistema de equidad total se convierte casi matemáticamente en el único diseño social que es 100% racional desde este punto de vista abstracto. Para ir cerrando, hay que decir que el experimento del velo de la ignorancia no se queda en un simple rompecabezas abstracto para filósofos. Es en realidad un espejo impecable, casi cruel, en el que podemos mirar y juzgar la equidad de las instituciones que tenemos hoy en día. Pensemos en esto por un momento. Si mañana mismo nos obligaran a entrar en esa posición original, a borrar por completo nuestra memoria sobre quiénes somos, a olvidarnos del saldo de nuestra cuenta bancaria o de nuestro estado de salud, ¿nos parecería aceptable el mundo tal y como funciona hoy en día? ¿Nos arriesgaríamos sabiendo que podríamos renacer en cualquier circunstancia y quizás en el estrato más vulnerable de la sociedad? Es sin duda una herramienta mental brillante para obligarnos a repensar la verdadera naturaleza de la justicia, despojándola por completo de nuestro propio egoísmo. Ahí dejo la reflexión. Nos vemos en la próxima explicación.